Conocida mundialmente por ser la ciudad que vio partir el Titanic y por tener el puerto más importante de mercancías del Canal de la Mancha, hoy me encuentro en Southampton, la capital de los cruceros de Europa. Si por algo es especial esta ciudad, más allá de que vio partir el Titanic, para mí sobre todo es porque es la ciudad con el mejor tiempo de Inglaterra. Podéis ver que ahora mismo hace un solecito estupendo, pero bueno, como nota curiosa, esta mañana me he levantado y hacía 5 grados bajo cero. De hecho, cuando he salido a la calle podía ver las placas de hielo por todos los sitios y he tenido que ir con mucho cuidado de no resbalarme. Como podéis ver en muchos de mis vídeos que he grabado aquí en Inglaterra, pocas veces se ve el sol. Ahora mismo que recuerde de todos mis reportajes podéis ver el de Nottingham. La gente me pregunta, es que está siempre en la zona gris, ¿qué es lo que ocurre? Crimes. Y nada, simplemente eso. Pero esta ciudad, por ejemplo, aquí estuve viviendo 3 meses y creo que nunca he visto tantas veces el sol en mi vida cuando he estado en Inglaterra. This guy decides to quit his job and heads to New York City. This cowboy's running from himself. Ahora mismo estoy en una de las universidades de Southampton, no quiero decir su nombre porque la rivalidad es muy grande entre ellas, solo voy a decir que es la que se encuentra en el centro de la ciudad. De hecho es muy fácil ver a los estudiantes de cada universidad discutir entre ellos sobre cuál es la mejor universidad. Una de las 2 universidades tengo que decir que está entre las 160 mejores universidades del mundo y como podéis observar el hall de esta universidad es increíble. Es enorme, es una universidad no solamente para los que quieren estudiar navegación, sino por ejemplo también es una universidad para estudiar periodismo, comunicación audiovisual, artes gráficas y muchas más disciplinas. Estoy ahora en Above Bar Street, que es, digamos, la calle principal de la ciudad. Me estoy dirigiendo al Bargate, que es una puerta de entrada muy famosa, que tiene muchos años, no años, digamos siglos de historia. Esta calle es famosa porque aquí es donde se concentra todo el centro de ocio, el centro de compras de la ciudad. De hecho, aquí podéis observar que está todo el mundo ahora mismo realizando compras.
Estoy ahora mismo dentro de una parte de lo que son las murallas de aquí de la ciudad de Southampton, que datan de la época del medievo. Se construyeron después del ataque de los franceses sobre la ciudad. Después de ese ataque, los ciudadanos de la ciudad de Southampton decidieron construir estas murallas en las que ahora mismo me encuentro. Y bueno, lo curioso de todo ello, lo realmente curioso, es que no habían suficientes recursos para construir murallas por toda la ciudad. Por lo que cogieron y decidieron unir parte de las murallas con lo que eran las casas comerciales. Hoy en día podemos encontrar parte de esa muralla que se construyó después del ataque de 1338 por muchas partes de lo que es el centro de la ciudad e incluso hacia la zona portuaria de la misma. Estoy en la casa más importante de la ciudad de Southampton. Esta es la casa Museo Tudor, data del año 1180. Os podéis imaginar el tiempo que tiene esta casa, más de 800 años. Y como dato relevante, decir que es el primer museo que tuvo la ciudad. Asimismo, esta casa hace unos años estaba prácticamente que se estaba cayendo al suelo y mediante donaciones de la gente de la ciudad de Southampton pudieron reconstruirla y ahora mismo es un museo en el que mucha gente puede venir a disfrutar de estos preciosos jardines y de toda la historia que tiene esta casa dentro de sus muros. Otra de las curiosidades de la casa Tudor es que la casa también formó parte de lo que fue la muralla de la ciudad. Por eso aquí podéis observar que también hay restos de la muralla. Como anteriormente os he comentado, las casas comerciales de la ciudad, o digamos también las casas que eran de más dinero, estaban conectadas todas con la muralla de la ciudad, y esta es una de ellas. Acaba de terminar mi visita a la casa Tudor y bueno, os recomiendo que cuando vengáis a verla no dejéis de fijaros en la iglesia que hay justamente enfrente de ella. ¿Por qué os digo esto? Porque esta iglesia, la iglesia de St. Michael's, es famosa por un dato en concreto, y ese dato es que durante la Segunda Guerra Mundial, durante los bombardeos nazis, como muchos sabréis, por ejemplo, la ciudad de Londres fue también casi arrasada por los bombardeos. Pero aquí en Southampton, por ejemplo, que ocurrió lo mismo, esta iglesia no fue bombardeada, porque la aguja de lo que es su torre ayudaba a los bombarderos nazis a guiarse. Entonces esta iglesia se conserva tal cual estaba en aquella época. Bueno, viajeros, y hasta aquí ha sido todo en el día de hoy, en este nuevo episodio sobre la ciudad de Southampton, una de las ciudades más bonitas del sur de Inglaterra. Y eso sí, no olvidéis que es la ciudad con el mejor tiempo de Inglaterra, ya que 3 de cada 7 días sale el sol. He querido finalizar mi capítulo aquí porque si por algo es conocida la ciudad de Southampton es por su zona portuaria, una de las más importantes no solamente de Inglaterra sino también del mundo, y porque quería rendir homenaje a los más de 500 vecinos que formaban parte de la tripulación del Titanic y murieron en aquel trágico accidente. Espero que os haya gustado muchísimo este nuevo episodio y os invito a suscribiros a mi canal para seguir viajando conmigo y recordar que... ¡a ser felices!